Eh, Hola chicos, les habla Sebastián Tavilo, profesor de biología. Eh, yo les voy a presentar el nuevo tema, que es la formación de una nueva vida de ciencias naturales. Eh, bueno, voy a empezar. El objetivo de aprendizaje es el de explicar la formación de un nuevo individuo considerando el ciclo menstrual, la participación de los espermatozoides y ovocitos, los métodos de control de natalidad y la paternidad y maternidad responsable. Ese es nuestro objetivo de aprendizaje. Bueno, ahora vamos con el inicio de la clase. Yo les tengo esta propuesta de actividad que consiste en que identifiquen los principales componentes del aparato reproductor, tanto masculino como femenino, y estos están relacionados con el proceso de fecundación. Para esto se puede usar la herramienta que desees para completar la actividad, es decir, eres libre de investigar en internet o por tu cuenta, o también apoyarte en el libro de clase si así lo deseas. Al final vas a realizar unas actividades que van a sintetizar todo lo que has aprendido en esta clase. Bueno, para el inicio de esta clase tenemos las preguntas de inicio, que son, ¿sabes cómo surge la vida humana? ¿Te has preguntado cómo surge? Eh, ¿Te preocupa cómo se forma una nueva vida en una relación de pareja? ¿Conoces la palabra fecundación? ¿Has oído hablar de la fecundación, del término fertilidad? ¿Qué ocurre qué ocurre en este proceso? ¿Y cuál es la consecuencia de la fecundación humana? ¿Qué pasa cuando hay una fecundación? Cuando se realiza el proceso de fecundación. Esas son, esas son preguntas que tú te debes hacer, que debes responder para entender bien esta clase. Bueno, ¿con qué herramientas vamos a trabajar? Va a ser con el libro de ciencias naturales que ustedes tienen, de la página, desde la página 58 a la 161. Esas son las páginas que tratan este tema. En el desarrollo de la clase vamos a comenzar por identificar las partes del sistema reproductor femenino y masculino. Luego, posteriormente, presentaremos el gameto, los gametos, que son el femenino y el masculino. Y por último, se explicará el proceso de fecundación por medio de un modelo. Las ideas fuerza, es decir, las ideas claves, van a ser que la fecundación es la unión del gameto femenino con el gameto masculino. Eso es el proceso de fecundación. Que el aparato reproductor masculino y femenino es el que nos permite realizar el proceso de fecundación y que el proceso de fecundación permite la formación de una nueva vida humana. Ahora vamos con el sistema reproductor femenino. Acá tenemos los componentes principales que van a ser los, la vagina, luego esto va a ser el endometrio, que son las paredes del útero. Acá tenemos al útero. Luego tenemos esta estructura que se llaman trompas de falopio u oviducto, dependiendo del libro de donde lo lean o la guía, puede salir con el nombre de trompas de falopio o con el nombre de oviducto, ya que este nombre de trompas de falopio actualmente se dejó de usar, pero aún se conserva literatura, en literatura más antigua. Bueno, y tenemos acá la vulva, que es la parte externa del sistema reproductor femenino.
Ahora avanzamos con el sistema reproductor masculino. Acá tenemos la estructura del pene, luego la uretra, que es el canal por donde se evacúa todo. Luego tenemos la vejiga, que es esta estructura que está acá. Tenemos la vesícula seminal, la próstata, el conducto deferente, que es todo esto. Luego el epidídimo y estos los testículos. Cabe mencionar que dentro de los testículos nosotros encontramos, acá hay un testículo por dentro, nosotros encontramos los túbulos seminíferos. Acá es donde se produce los espermatozoides, las células sexuales. Ahora vamos con los gametos. Los gametos y los ovocitos, ya que los ovocitos son el gameto femenino que está formado de los ovarios. Estos tienen una forma esférica y presentan un tamaño mucho mayor que el de los espermatozoides, que es el masculino. A diferencia de estos últimos también, estos no tienen movilidad. Generalmente se produce la liberación de un solo ovocito durante el proceso de ovulación. A diferencia del gameto masculino, que son los espermios, que se producen muchos gametos masculinos en el proceso de eyaculación. Y constantemente se están produciendo muchos. Además, el número de ovocitos de cada mujer es limitado. Por lo tanto, llega un momento en que constituye el fin de su periodo reproductivo. Esto ocurre en edades avanzadas de la mujer y se suele llamar comúnmente por el proceso de la menopausia. Esto quiere decir que la mujer ya no va a producir ovocitos. Bueno, las principales componentes o partes del ovocito tenemos la corona radiada, que es la que nutre al ovocito, la zona pelúcida, que es un tipo de barrera que protege al ovocito, y el núcleo, que es la célula en sí, es el centro de la célula y donde tiene la información genética. Bueno, cabe destacar que hay más modelos de ovocitos, ya que este es solo un modelo, es como está representado en el libro, y pueden encontrar distintos modelos de ovocitos, no siempre igual a este. Bueno, ahora vamos con los gametos, los espermatozoides, que son los gametos masculinos, formados en los túbulos seminíferos. Estos se ubican al interior de los testículos y su forma es alargada y poseen una movilidad. Eso es lo que es permitida por esta cola que tienen. Los gametos masculinos se producen durante toda la vida. Sin embargo, esto va a variar con la edad del hombre, es decir, el hombre en su plenitud, que sería la edad adulta, desde los 28 a los 35 años, diría yo, va a ser donde tiene una producción de espermatozoides más saludable, por así decirlo. Y mientras el hombre va envejeciendo, estos espermatozoides van bajando su calidad, por así decirlo. Bueno, las partes del espermatozoide tienen una cabeza, un cuello y una cola. La cabeza posee sustancias que permiten que parte del gameto ingrese al ovocito, al ovocito del gameto femenino. Y esto es debido al acrosoma, que es la estructura que se encuentra acá en la cabeza. El acrosoma es un pequeño depósito situado en el extremo apical, es decir, en este extremo del espermatozoide, que contiene enzimas hidrolíticas. Estas enzimas son para destruir la corona radiada y permitir el acceso de este espermatozoide hacia el interior del ovocito. El cuello
posee estructuras que aportan la energía para el desplazamiento, ya que estos tienen que hacer un desplazamiento muy largo por los conductos del aparato reproductor femenino, desde la vagina, pasan por el útero, luego todo el oviducto, y la cola es la que le permite la movilidad y hace que los espermatozoides puedan desplazarse, a diferencia de los ovocitos. Bueno, aquí tenemos un modelo, que es el modelo de la formación de la nueva vida. Y tenemos la pregunta de qué está ocurriendo en el modelo del sistema reproductor femenino. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver a los espermatozoides, como lo hablamos en la lámina pasada, que entran esta es la vagina, suben por el endometrio, luego pasan por la estructura del oviducto para conectarse con el ovocito. Acá tenemos las estructuras del aparato femenino, tenemos la definición, los ovarios, es el órgano femenino en el cual se producen los óvulos, los ovocitos, que son las células germinales femeninas que se generan en los ovarios. Esto se trata de una fase del desarrollo del óvulo cuando aún no madura. Los oviductos, que es el conducto del aparato reproductor femenino, es este, que comunica cada ovario con el útero, todo este conducto. Y por último, el endometrio va a ser la membrana mucosa, es decir, esta, que forma la capa interna de la pared uterina. Esta varía su grosor a medida que cambia el ciclo menstrual, a medida que cambia la fase del ciclo menstrual. Acá es donde se implanta el ovocito fecundado, es decir, la célula ya fecundada. La fecundación humana. Bueno, la fecundación humana es un proceso mediante el cual se origina una vida nueva a través de la unión del gameto masculino con el femenino, es decir, del ovocito y el espermatozoide. Esto constituye el primer evento involucrado en el inicio y desarrollo de una nueva vida. Esta unión va a dar origen al cigoto, que viajará por el oviducto hasta implantarse en el endometrio. Si regresamos a la lámina de atrás, podemos ver que el cigoto se implantaría en esta región. Acá se implantaría, ya que el endometrio es el encargado de darle la nutrición al cigoto implantado. Cabe destacar que este cigoto no siempre es implantado en esta región. A veces por error puede implantarse en otro lugar, por ejemplo en el oviducto, en la trompa de Falopio, generar una fecundación en un lugar donde no es capaz de desarrollarse, y esto puede producir abortos espontáneos, ya que no logra tener el espacio necesario, y también puede traer complicaciones a la mujer. Bueno, tenemos la definición de diccionario, que la palabra fecundación está formada de las raíces latinas, es decir, del latín, y va a significar la acción y efecto de hacer fértil. Los componentes léxicos son fenum y undo, que es endo y abundante, más el sufijo ción, que es acción y efecto, que en conjunto significan acción y efecto de hacer fértil. Y la definición científica tenemos que es la fusión de dos células sexuales o gametos en el curso de la reproducción sexual, dando lugar a la célula huevo o cigoto, donde se encuentran reunidos los cromosomas de los gametos. Con los cromosomas, con el término cromosoma, se refiere
a la información genética, es decir, la información heredable que traspasan los, los padres masculinos y las madres femeninas. Cada uno entrega información genética para producir esta célula huevo que es el cigoto. Por eso es que nosotros tenemos la información de nuestros padres y de nuestras madres. Acá tenemos un esquema, que es un esquema que nos muestra el lado más microscópico de la fecundación. Es decir, cuando el espermatozoide se junta con el ovocito y penetra la zona pelúcida, tenemos que de todos los espermatozoides que son liberados en la eyaculación, solo algunos llegan al encuentro del ovocito, ya que como les dije antes, el trayecto que hacen los espermatozoides desde el ingreso acá, todo esto es muy largo para ellos, ya que son células casi microscópicas o microscópicas. Por ende necesitan de grandes reservas de energía que están en el cuello para lograr hacer todo este recorrido. Luego los espermatozoides son ayudados por su cola y por el contenido del acrosoma para penetrar la corona radiada y la zona pelúcida. O sea, es decir, necesitan al acrosoma y a la cola para poder penetrar y entrar al núcleo del ovocito. Cuando un espermatozoide entra en contacto con la zona pelúcida, es decir, con esta zona, que está como intermedia, se vuelve impenetrable para los demás. Cuando este ya entró, esto se bloquea, se impermeabiliza y hace que ya no pueden entrar más espermatozoides porque llegan muchos. Hay situaciones poco comunes en donde se da que dos espermatozoides logran entrar al mismo tiempo y esto forma el fenómeno de, de gemelos a veces, pero es muy raro. Ahora les vamos a presentar la actividad de la clase. Dice, completa con los nombres correctos, observando la lámina 16 y 17, indicando cuál de las estructuras del sistema reproductor pertenece. Además de responder las preguntas presentadas en la lámina 18 en el espacio correspondiente. Acá yo les voy a explicar las actividades. Bueno, como pueden ver, esta es la lámina, déjenme ver, la lámina 16 y 17, que contienen esta actividad. Esto es el aparato reproductor masculino, como ustedes pueden verlo, pero a diferencia de la lámina que les mostré al inicio, esta está en una perspectiva distinta. Ustedes van a tener que indicar el nombre de la estructura, los nombres que faltan. Yo aquí les di una pista para que vean cómo hay que realizar la actividad. En esta lámina es lo mismo, pero con el sistema reproductor femenino. Tienen que indicar el nombre de esta estructura. Pueden hacerlos viendo la actividad que realizamos, la presentación, o con la información que sacan de su libro. Y acá tienen que responder las preguntas. La idea es que respondan las preguntas dando su opinión personal, ya que esto les va a permitir reflexionar acerca de la actividad. Tenemos la primera pregunta, es ¿qué cree usted que pasaría si es dañada la estructura del oviducto o las trompas de falopio, que es la misma estructura? En este caso, ustedes pueden considerar si es dañada o obstruida. Y digan, ¿qué piensan ustedes si eso pasa? ¿Qué podría pasar? En la segunda pregunta tenemos, ¿qué afectaría que un espermatozoide pierda el acrosoma, pierda la estructura que se encuentra en la cabeza del espermatozoide, que ya hemos hablado de su función? ¿Qué consecuencia tendría ese espermatozoide si es que tiene esa pérdida? La tercera pregunta dice, ¿qué proceso permite que la corona radiada
deje entrar a un espermatozoide. Eso tienen que pensar. Y por último, ¿qué relación tiene la fecundación con la formación de una nueva vida? Esto quiere decir, en sus palabras, ¿qué entendieron con toda esta actividad? Bueno, para el cierre de la clase tenemos que el vocabulario científico que usamos al tratar el tema de la fecundación. Este vocabulario lo van a usar durante toda su vida. Es bueno que lo tengan acá. Tenemos las ideas claves. La fecundación es la unión del gameto femenino con el gameto masculino. El aparato reproductor masculino y femenino es el que nos permite realizar el proceso de fecundación. El proceso de fecundación permite la formación de una nueva vida humana. Acá tenemos el mapa conceptual, que es el resumen de la clase, cómo nosotros estructuramos nuestra clase desde los sistemas reproductor masculino y femenino, vimos los gametos y luego vimos la fecundación. ¿Qué aprendiste en esta clase de hoy? Conocimos la estructura de nuestro aparato reproductor, cómo se forma una nueva vida a través del proceso de fecundación y cómo funciona el proceso de fecundación. Bueno, ya estoy terminando la actividad, así que muchas gracias por darme este tiempo. Recuerden que siempre el respeto, el cuidado personal y la responsabilidad son muy importantes en una relación y en el tema de la sexualidad. Y bueno, les dejo este anexo, que son imágenes y material didáctico útil y confiable, que ustedes pueden ver si es que quedan con alguna duda. Les dejé un video en 3D disponible en el siguiente enlace, en un enlace de YouTube que está en español. Además les dejo esta página, son páginas que tienen investigación científica en español, que las pueden usar si es que alguno de ustedes está interesado en investigar un poco más a fondo. Son páginas confiables y que también les pueden servir en cursos posteriores de ciencia. Además les dejé unas imágenes que les pueden servir para entender un poco mejor el proceso. Y eso, me despido. Muchas gracias, chicos. Espero verlos pronto.